día de ayer habíamos visto acerca de cómo se estructura en realidad los diagramas de bloques, cuándo debemos muestrear, cuándo debemos sacar directamente la transformada Z de una función o del conjunto del sistema como tal. Entonces también habíamos visto cómo que cada vez que el tiempo de muestreo se va haciendo muy pequeño, se va a aproximar a la señal en tiempo continuo. Eso creo que no lo pegué acá, pero bueno, lo vimos de alguna manera. Acá está cuando el tiempo de muestreo es, la respuesta tiende al tiempo continuo. Lo que vamos a hacer ahora será un poquito trabajar cómo se corresponde los sistemas, básicamente el polo en el dominio S con los polos en el dominio Z. Hay una correspondencia. Entonces, de alguna manera podemos entender, viendo la ubicación de los polos, si sabemos que un sistema es estable en el dominio de tiempo continuo, podemos de alguna manera establecer la estabilidad en el dominio de tiempo discreto. Para ello, vamos a primero colocar la fecha. ...2022. Entonces hablaremos acerca de estabilidad de sistemas en tiempo discreto. Bueno, entonces habíamos encontrado que en el dominio Z es igual E a la TS, ¿no? Había una correspondencia de esa relación. O sea, T viene a ser el tiempo de muestreo, ese es acá Z pertenece al dominio Z, al dominio discreto, y es un número complejo. T es el periodo de muestreo. Y S pertenece al dominio con tiempo continuo. Y también es número complejo. Bueno, entonces si recordamos que el plano S, así, tenía esta parte que es imaginario y esta parte que es la parte real. Hagamos una rememoranza acerca de el comportamiento del sistema cuando sus polos están representados en este plano. Entonces, si hay polos complejos, siempre van a venir de a pares o conjugados, porque estamos representando a un sistema real. No puede haber un polo complejo solito, ¿no? Tiene que siempre venir de a pares o conjugados. Entonces, cuando tenemos estos polos acá, el sistema es inestable, ya lo habíamos visto. Y además, por el hecho de que tiene estos números complejos, viene a ser, si lo vamos a representar así, va a ser oscilante y a la vez monótono, va a ser creciente esto, ¿no? De forma exponencial. Y si tenemos este polo de acá, estos vienen, por supuesto, para este y para su conjugado. Y si vemos este polo de acá, va a ser creciente así, pero no va a oscilar porque es un polo real.
Solo los polos complejos van a introducir una característica oscilante al sistema. Bien, de todas maneras, viendo esta parte, podemos asegurar que acá el sistema no es estable, porque básicamente no está acotada o no tiende a un valor fijo. En realidad tiende al infinito. Por otro lado, si tenemos acá unos polos, en esta parte, tendríamos, vamos a poner acá, un sistema oscilante, pero con amplitud constante y periodo constante, al que denominamos críticamente estable. Más voy a bajar. Entonces acá voy a decir es críticamente estable. O sea, todos los polos que están en el eje imaginario van a implicar una estabilidad crítica, es decir, un poco más se puede volver inestable. Y si tuviéramos también acá un polo, también sería críticamente estable, ¿de acuerdo? Cuya salida o es un integrador en realidad, ¿no? Lo que está acá. Y si tuviéramos, en este caso, polos en este lado, que es conjugado, entonces la respuesta vendría a ser oscilante, pero que va a converger a un valor. Entonces dice que esto es un sistema estable. Lo propio acá, si es un polo por aquí, estable. Entonces, todo este semiplano izquierdo, el sistema es estable. Acá es el semiplano derecho, por supuesto. Hecho esa aclaración sobre la estabilidad del sistema, y obviamente cuanto más alejado está del origen, en este caso del eje J omega, el sistema va a ser mucho más rápido. O sea, los efectos que tienen estos polos van a desaparecer rápidamente, a la cual denominamos polos no dominantes. En cambio, los polos que están más apegados al J omega, o sea, al eje imaginario, perduran su efecto, es decir, tardan más en desaparecer su efecto. Con lo cual decimos que estos son los polos dominantes. Los polos dominantes obviamente se encuentran en el semiplano izquierdo, cerca del eje imaginario. Muchas veces es posible reducir el orden de los sistemas o el grado, dependiendo si es un polinomio. Para reducir hay que trabajar simplemente con los polos dominantes, de tal manera que los polos no dominantes o todos aquellos polos que sean 10 veces más alejados de estos polos, podríamos decir que se pueden despreciar. Bueno, así reducimos la cantidad de polos que se tiene, por lo cual reducimos también el orden o el grado de la ecuación. Perfecto. Ahora, si vamos a ver qué va a ocurrir con este plano, en el plano Z, vayamos a trabajar de la siguiente manera. Ahí está, este es nuestro plano S. Entonces vamos a trabajar directamente acá. Si nos ubicamos acá, considerando que este Z es igual E a la TS, si S está dado por J omega y sigma, entonces esto sería T
sigma más j omega. Esto sería e a la t sigma por e a la j omega. T. Si vamos a sacar el módulo, acá, por tanto, el módulo de z será igual al módulo de a t sigma omega t. Esto nada más sería, porque esto viene a ser una función coseno de omega t más seno de omega t, sacando el módulo, más j seno de omega t. ¿No? Escribiremos esto. El módulo de coseno de omega t más j seno de omega t. Sacar el módulo de esto básicamente es 1, porque sería coseno de omega t al cuadrado más seno de omega t al cuadrado. Y eso por identidad trigonométrica es 1. Como hemos definido o hemos determinado que z es un número complejo, entonces acá podemos decir a cuadrado más b cuadrado, porque z, acá pondré, z es a más jb y s es sigma más j omega, eso para referencia. Entonces esto va a ser igual al módulo e a la t sigma. Tendríamos así, ¿no? Y esto es la ecuación de una circunferencia cuyo radio está dado por la expresión et sigma. Muy bien. Entonces, si vamos a decir que estamos en este punto y vamos a trazar acá nuestra circunferencia, más o menos ahí. Entonces acá diremos que este es el plano Z, este es el plano S. Entonces acá J omega es 0, sigma es 0. Todo el numerador es 0. Esto sería 1, ¿no es cierto? Entonces acá voy a poner esa relación que estamos haciendo. De Z igual T sigma más J omega. Sí, sigma más J omega es 0, estamos en el origen. Entonces Z es igual E a la 0, esto es 1. ¿Dónde estamos? Acá. Ese es el 1. Entonces, todos los polos que se encuentran en este origen del plano S se van a mapear en una circunferencia cuyo radio es 1, que sería esta de acá. Porque sacando acá sería entonces a cuadrado más b cuadrado es igual a 1, ¿cierto? Ese es este. Esto sería JB y esto sería A. Muy bien. Ahora voy a empezar a moverme desde este punto hacia arriba, hacia este lado. Pero estoy en J omega, ¿no? Sigma sigue siendo 0. Por lo tanto, si J omega tiende a un a un omega inicial, un J omega final, tal que sigma sigue siendo 0. Por lo tanto, Z es igual E de sigma. Voy a sacar el módulo. Esto es A cuadrado más B cuadrado. Acá hay que hacerlo completo. Vamos a tener coseno al cuadrado de omega t, esto que estamos haciendo, ¿no? Más j seno de cuadrado de omega t. Sea inicial o sea final, etcétera. Esto al cuadrado no es cierto, ¿no? Entonces, coseno más j omega. Cuando sacamos el módulo,
sigue va a ser coseno cuadrado de omega t, seno cuadrado de omega t. O sea, puede ser omega 0 de t, omega 0 de t, o omega final de t, omega final de t. Esa función trigonométrica siempre va a ser 0. O digo, 1. Siempre va a ser 1. Entonces, acá tenemos que al ser sigma 0, esto siempre va a ser 1. Por lo tanto, mientras omega vaya cambiando desde un valor 0 hasta un valor, digamos, pi, ¿no es cierto? Vamos a tener siempre una circunferencia de radio unitario. Eso quiere decir que mientras trasladamos acá, esto va a ir a recorrer de esta forma. Hasta acá. Todo esto va a recorrer, digamos, hasta un final. Ahora bien, sigamos analizando qué es lo que va a pasar. A partir de este punto, yo voy a hacer que sigma vaya a ser o vaya a tender hasta infinito. Entonces vamos a recorrer acá. Entonces acá sigma va a ir a tender a menos infinito. ¿Qué va a ocurrir con nuestra relación? Entonces acá hacemos z e a la de sigma, ¿cierto? Sabemos que j omega, eso siempre va a ser, cuando saquemos el módulo, siempre va a ser 1. Entonces acá está yendo hasta menos infinito. Esto es e a la menos infinito por t. Si es a la menos infinito, esto va a tender al 0. ¿No es cierto? Al tender a 0 significa que le llamaremos a esto con A. No, vamos a confundir con esta A que tenemos aquí. Vamos a llamar M. Entonces, esto va a ser M. Cuando va aquí, O, no sé. G, digamos. Entonces, cuando va a ir hasta el infinito, significa que esto va a recorrer hasta 0, hasta aquí. Entonces, todos los polos que están en esta trayectoria, G, van a ser todos los polos, van a mapear en todos los espacio AJD, va a ir acá, hasta llegar a 0. Cuando esto tiende hasta menos infinito, entonces va a llegar acá, ¿no es cierto? Tal como dice en esta parte. Nos va a recorrer esa parte. Allá, en sigma tan negativo como sea posible, podemos volver. Omega puede cambiar, puede volver a ser 0, etcétera. Y luego, ¿eso qué significa? Que va a venir acá. Sigue siendo 0, o sea, muy próximo a 0. Entonces va a haber una especie de inflexión en esta parte. Posteriormente, vamos a hacer que sigma tienda a 0. Entonces, ¿qué va a hacer? Como estamos en la parte negativa, va a tender acá, a radio unitario. Luego, cuando, a ver, cuando recorremos toda esta trayectoria, esto va a recorrer toda esta trayectoria hasta 1. Hemos cerrado todo este ciclo, ¿no? Esto es G, este es H, H se va a hacer acá, en esta parte. Esto es H, K, digamos. K, aquí. Luego tenemos L, y esta L viene para este lado, hasta llegar al 1.
Bueno, entonces toda esta área que está en el semiplano izquierdo se va a mapear, toda esta parte, se va a mapear al interior de este círculo unitario. Entonces decimos que todos los polos que se encuentran al interior del círculo unitario son estables. O sea, acá todos los polos del semiplano izquierdo, plano S, se mapean al interior del círculo unitario en el plano Z. Podemos decir también, por tanto, los polos al interior del círculo unitario en el plano Z hacen al sistema estable. Y los polos que están sobre el círculo o sobre la circunferencia harán al sistema críticamente estable. Críticamente estable. ¿De acuerdo? Entonces, toda vez que queramos hacer alguna, por ejemplo, en el caso de los sintonización de controladores PID, ¿no es cierto? Hay un método que dice por oscilaciones sostenidas. Ya, cuando se tiene una ganancia crítica y un periodo crítico, ¿no es cierto? A partir de ese momento podemos determinar los parámetros del controlador PID. Entonces, ¿cómo hacemos? Ubicamos acá los polos y toda la trayectoria que hace que cruce por este círculo unitario. En ese punto de cruce es donde nos van a dar la ganancia y el periodo de oscilación crítica para el sistema, ¿cierto? Entonces, con esos datos podemos encontrar los parámetros del PID. Lo propio va a ocurrir para el plano Z. Entonces, donde sea que ubiquemos nuestros polos, si van a generar una trayectoria que va a intersectar este círculo unitario, tomamos esos puntos como el que nos va a dar la ganancia crítica y el periodo de oscilación crítica. Vamos a ver en su momento esos ejemplos. Bueno, entonces acá vamos a hacer un pequeño ejemplo para mapear esos polos rápidamente, ayudándonos con MATLAB, por supuesto. Ahí. Este lo pondremos -2, -5, J3, -J3. Este es 1. Entonces los polos serán S, perdón, S más 5 por S menos 1 por S más 2 más J3 por S más 2 menos J3. Ese sería de este sistema. En lazo abierto, esto lazo abierto. Y lazo cerrado, obviamente vamos a cerrar el bucle. Si tenemos estos polos, vamos a averiguar dónde se mapean. Para ello, vamos a recurrir a... Te voy a cambiar la pantalla, por favor. Yo sé que esto reduce la resolución de alguna manera y se ve más opaco, pero vamos a cambiar
Puente. Bueno, espero que se vea. Creo que con el 14 se veía ayer mucho mejor. Aplicaremos eso. Bueno, estábamos haciendo en este ejemplo. Pondremos una. Acá está. Vamos a copiar el borrado, periodo de muestreo. Por el momento vamos a poner 1. Operador. El denominador. Veremos. Está en -5. En -2 más J3, -2 menos J3 o 3i. Bueno, es también 3i. Y el más 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 polos. Sale esta función de transferencia y si lo vamos a graficar, obviamente va a ser estable o inestable, perdón. Voy a borrar este 1 porque no tenemos. Ahí está. Bueno, como tenemos un polo en el semiplano derecho, entonces nuestro sistema tiene una respuesta inestable, no acotada. Vamos a ver. Por el momento esto lo pondremos. Si vamos a ver el lugar de las raíces, tenemos ahí los dos polos que habíamos indicado, complejos, en -2 y el otro en -5 que está acá, y el polo en 1, que es este de acá. Evidentemente nos está dando un sistema totalmente inestable. Bueno, vamos a obtener en el dominio Z. Bueno, este Princess por defecto pone S. Para evitar que ponga S, ponemos esta de acá para que nos presente en Z. Ahora acá vamos a copiar esta parte. Tito. Bueno, voy a sacar más bien otro.
Bueno, lo que ya hemos visto es en el dominio S todavía. Acá está en el dominio Z. Evidentemente hay polos que están fuera del círculo unitario. Es este polo, es el del 1, ¿no es cierto? El resto está al interior. Veamos, eh, tal vez esto lo podríamos plasmarlo. Bueno, está bien. Bueno, acá entonces vamos a poner, ¿no? Bueno, lo ha superpuesto acá. Quería encontrar el otro antes. Ahora sí. Entonces este es en el dominio S. Este es el círculo unitario. Entonces esto es en el plano S. Esto es en el plano Z. Ahora, ¿cuáles son sus raíces? Esto rápido podemos encontrarlo. Oh, Z. Estos son los polos en el plano Z. Estos son los polos en el plano S. ¿De acuerdo? Entonces, los voy a colocar allá.
para verlo un poquito mejor a esto, o directamente. Está bien. Vamos a obtener de forma rápida estos polos. No, acá está. La función es z igual e a la ts. Entonces, e a la ts es 1 para 0,12.7. Ya, vamos a hacer esto. Acá. Si z es igual e a la ts y t es igual a 1, entonces z es igual e a la s prácticamente. S. Entonces, E, bueno, el primer polo es menos 5 en sigma. Esto es sigma, esto es J omega, esto es A y esto es B. Entonces va a ser menos 5. ¿Dónde está mi calculador? Luego tenemos el otro Z e a la 1. Esto es 2.7183. Esto es 0.0067. Y el otro es menos 2, 3i. Esto va a ser 0.13533. Bueno, está redondeando ahí, ¿no? 3. Ya. Bueno, más 0.0191 J. No, o sea, básicamente hay una correspondencia E a la TS para uno. Bueno, este está volteado, ese es esto es acá y acá. Entonces no es necesario encontrar tal vez esta función de transferencia, luego sacar las raíces del denominador, luego recién plasmarlo acá o encontrar el lugar de las raíces, sino directamente utilizar esta instrucción, o perdón, esta relación funcional E a la TS para poder calcular. Por ejemplo, E a la menos 5 es 0.067, pero de hecho es, para hacerlo un poquito más exacto,
6.7379 por 10, 947 por 10 a la menos 3. Bueno, acá va más todavía, es el prácticamente. Pero bueno, entonces esto nos ayuda a encontrar esa ubicación de los polos. Em, ¿Qué más acá? Bueno, acá para 0.1 voy a encontrar el lugar de las raíces acá y además voy a encontrar las raíces de z. Tal vez esto no lo vamos a ubicar. Vamos en tiempo de muestreo 0.1. Vamos a poner acá. Sí, mejor. Y el tiempo de muestreo ya es 0.1, entonces va a tener que cambiar la ubicación de los polos. O sea, el tiempo de muestreo va a modificar la posición de los polos en el círculo unitario. Entonces, en el dominio S todavía tenemos esto es con tiempo de muestreo de 0.1. Sí, a la 0.1 por S. Bueno, es tiempo de muestreo de 0.1. 0.01. Ya es el tiempo de muestreo a la 0.01 de S. Bueno, como conclusión, el tiempo de muestreo modifica la ubicación de los polos en el plano Z. Evidentemente, porque ese periodo de muestreo está dentro de esta relación. Entonces, obviamente va a tener que modificar. Bueno,
Eso es todo lo que básicamente es en la ubicación de los polos y también para futuros análisis, digamos, esto es x de z, entonces 1 menos z a la menos 1. Y acá tendría que ser f de s sobre s. Bueno, esas pequeñas transformaciones que hay que hacer a la hora de representar f de s en f de z. Ahora sería interesante analizar eh, el método de criterio de Jury, o sea, el criterio de Jury para analizar la estabilidad. Es un método bastante antiguo, pero nos va a ayudar eh, como herramienta para el diseño de controladores de tipo proporcional. En sistemas dado por. Inicialmente vamos a ver este tipo de sistemas, retroalimentación unitaria. Acá vamos a poner un G de Z y vamos a retroalimentar. Bueno, en este tipo de sistemas tenemos que averiguar si el sistema va a ser estable o no, dado un valor K, y en el caso de que querramos diseñar este controlador proporcional, este es un controlador que está acá, determinar cuál es el rango de variación de este controlador para que el sistema sea estable. Dice acá, en el sistema, se requiere determinar el rango de variación de K para que el sistema sea estable. Perdón, sea estable. ¿Ya? Para ello, Yuri nos da un criterio, digamos, podemos encontrar su función de transferencia de todo el sistema, pues obtener la función de transferencia como y de z entre x de z, la, la rama directa, como la retroalimentación es unitaria, entonces 1 más k g de z. Si fuera un h, aquí intervendría aquello, ¿no? Bueno, de todo esto, el polinomio característico estará o se podrá, estará representado
por los polos del sistema. Tal forma que el polinomio característico P de Z va a ser el denominador, ¿no? 1 más K G de Z. Y obviamente, bueno, esto igualado a 0, podemos determinar los polos. Y obviamente esto es un polinomio. Entonces el polinomio P de Z puede ser representado mediante una sumatoria desde que I vale 0 hasta N, como AI por Z a la N menos I. Entonces sería A0 por Z a la N más A1 Z a la N menos 1 más A2 Z a la N menos 2 más AN menos 1 por Z más AN por, bueno, 0, ¿no? Z a la 0. De todo este polinomio, según Yuri, el criterio pondremos acá análogo, criterio de Roth-Horowitz. En el dominio del tiempo continuo, cuando teníamos la transformada de Laplace, podíamos determinar la estabilidad del sistema analizando el criterio de Roth-Hurwitz. O sea, sin resolver el sistema, podemos determinar si el sistema es estable o no. Acá es un procedimiento análogo. Entonces, en este criterio nos dice que hay que hacer una tabla, o sea, hay que confeccionar una tabla en el criterio de Yuri. Está también en el texto de Katsuhito Ogata de control en sistemas discretos. Entonces acá podemos realizar de la siguiente manera esa tabla. Vamos a poner acá. Ahí. Entonces dice hay que hacer reglones. Primer reglón, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera. Hasta 2n menos 3. Depende entonces del grado del polinomio que estamos analizando. Luego en esta otra fila lo que se coloca son el Z0, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 y así sucesivamente hasta Zn. Luego en la, bueno, estos son los polinomios, ¿no? Acá vamos a poner el del Z a la 0, el AN. Entonces acá pondremos AN, AN-1, AN-2, AN-3, AN-4, AN-5 y así sucesivamente hasta A sub 0, que es esta de acá. Y en el segundo reglón lo que se hace es voltear esto, ¿no? Prácticamente, o sea, lo que es A0 ponemos acá. A0, A1, A2, A3, A4, A5 y así sucesivamente hasta A sub n. Bueno, esto es para la primera. Ahora, acá va a haber otros subíndices, pero reducido en un grado. Va a ser Bn-1, Bn-2, Bn-3, Bn-4, Bn-5, Bn-6 y así sucesivamente, hasta B sub 0.
Y aquí ya no hay. Y en este otro lado hay que voltear también, al igual que hemos hecho esto. B0, B1, B2, B3, B4, B5, hasta Bn menos 1. Aquí no hay. Estamos reduciendo en 1, por eso no hay acá. Luego tenemos Cn menos 2, Cn menos 3, Cn menos 4, Cn menos 5, Cn menos 6, Cn menos 7, hasta C sub 0. Como hemos reducido 1 del anterior, entonces aquí no hay, aquí tampoco hay. Y esto, al igual que en los otros, volteamos y ponemos C0, C1, C2, C3, C4, C5, hasta Cn menos 2. Aquí no hay, por supuesto. Y así sucesivamente podemos ir llenando todo esto. ¿Bajo qué premisa podemos calcular B, C, etcétera? Todos ellos, por ejemplo, acá B sub K, porque A ya los conocemos, los vamos a obtener del polinomio característico. Lo que nos interesa calcular es B sub I o B sub K en este caso. Para no decir I, llamaremos K. B sub K puede ser encontrado como A sub N, A sub 0, por supuesto con los subíndices anteriores o los índices anteriores. Esto va a ser A N menos 1 menos K, A sub K más 1. Entonces, resolviendo esta determinante, podemos encontrar B sub K. C sub K, o sea, los Cs de acá, puede encontrarse como B sub N menos 1, B sub 0. Acá fíjense, esta parte, AN a 0, viene acá, y ahora acá tendría que ser Bn menos 1, B sub 0. Entonces acá entraría Bn menos 1, B sub 0. Y luego esto sería Bn menos 2 menos K, y esto sería Bk más 1. Y así. De forma genérica, el qésimo índice sería P, el anterior, 3 P sub 0, P2 menos K, Pk más 1. Acá, por supuesto, que K vale ser, sí, 0, 1, 2, hasta N menos 1. Aquí, mejor es así moverlo. Está muy estrecho esta parte. Entonces acá, K vale desde 0, 1, 2, 3, etcétera, hasta N menos 1. En este caso, K vale 0, 1, 2, hasta N menos 2. Acá lo propio, K vale 0, 1, 2. O sea, ya este es el penúltimo, ¿no es cierto? Prácticamente. Bueno, una vez que se ha armado esta tabla, podemos pasar a revisar las pruebas que este criterio de Yuri dice que deben cumplirse. Entonces acá ponemos pruebas del criterio de Yuri para que el sistema sea estable. Bueno, ¿en qué se refiere estas pruebas? Como la primera prueba es el módulo de A sub n debe ser menor a sub 0. La segunda, el polinomio p de z, cuando z es igual a 1, debe ser mayor a 0. Tercera prueba, el polinomio de z, cuando z
es igual a -1, esto debe ser mayor a 0 si n es par, menor a 0 si n es impar. Y finalmente, la cuarta prueba es que si hubiera, por supuesto, b sub n menos 1, debe ser mayor a b sub 0. C sub n menos 2 debe ser mayor a C sub 0. Y así sucesivamente. Hasta el último, Q sub 2 debe ser mayor a Q sub 0. Y acá hay varios que hay que calcular, si es que da. Bueno, este es el criterio de Yuri que nos va a determinar si el sistema es estable o no. Y nosotros lo vamos a utilizar para encontrar ese rango que nos interesa, el rango de K, que haga que el sistema sea estable. Entonces, para entender un poco rápidamente este criterio, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Acá. Digamos, a ver este. Un ratito, por favor, voy a calcular antes de darnos un ejemplo totalmente disparejo. Ya. Menos 0.5. Bueno, dos polos vamos a poner ahí. Esto es el plano S, perdón, mejor en el plano Z lo vamos a poner todo, para no estar utilizando las transformaciones y hacer directamente plano Z. Entonces esto es 1, esto es menos 1. Vamos a poner menos. Vamos a poner dos polos ahí. Entonces Z más 0.5 por Z más 0.5. Permítame compartir la pantalla para que podamos hacer el seguimiento. Ya teníamos compartir la pantalla. Bueno, acá. Entonces, Z1. Bueno, entonces nuestro sistema va a ser
Esto lo vamos a llamar G de Z, la ganancia K. Más. Bueno, si K inicialmente es 1, determinar así. A, si K es igual a 1, determinar la estabilidad. Y luego B, encontrar el rango de K para que el sistema sea estable. Bueno, en este caso K1, por lo tanto, nuestra función de transferencia X, Y va a ser G de Z, 1 más G de Z. El polinomio característico va a ser 1 más G de Z. Esto es 1 más 1 sobre Z cuadrado más Z más 0,25. Eso debe ser igual a 0, por lo cual esto va a ser nuestro polinomio Z cuadrado más Z más 0,25 más 1. Esto es Z cuadrado más Z más 1,25. Ese es nuestro polinomio P de Z. Y según esto, es Z cuadrado. Bueno, vamos a conformar esto para acá. A0Z al cuadrado más A1Z más A2, n es igual a 2. Entonces, la cantidad de renglones será 2n menos 3. Será 2n menos 3. Esto es 2 por 2 menos 3. Básicamente tendríamos un renglón. Entonces vamos a conformar ese renglón y ponemos acá Z a la 0. Es lo que estamos poniendo acá, Z1, Z2. Z1, Z2. Acá renglones va a ser 1. Eso es lo que necesitamos. Acá solo un rengloncito. Haré esto más pequeñito para poner los números allá. Ya. Entonces acá era A sub n. A sub n. En este caso sería A sub 2. A sub 2, A sub 1 y A sub 0. A sub 0, de acá pondremos, A sub 0 vale 1. A sub 1 vale, bueno, acá, ¿no? Vale 1. A sub 2 vale 1,25, ¿no es cierto? Entonces acá sería A sub 0, A sub 1, A sub 2. Acomodando acá sería 1,25. Esto sería 1, esto sería 1. Ahí queda. Ahora la prueba.
¿Por qué? Porque ya no tenemos más renglones. Nos está diciendo que solamente hay un renglón. La prueba número 1 dice que A sub 2 debe ser menor a A sub 0 en valor absoluto. Entonces, A sub 2 debe ser menor a A sub 0. Ese está acá. Entonces acá, A sub 2 en valor absoluto 1.25 menor a 1. No es estable. O sea, acá prácticamente no se cumple. No se cumple. Segundo renglón, o segunda prueba, perdón. Es P de 1 debe ser mayor a 0. P de 1 debe ser mayor a 0. Eso es lo que dice acá, en la segunda condición. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Nuestro P de 1 va a ser 1 al cuadrado más 1 más 1.25. Donde es Z, pongo 1. 1, 1, ¿de acuerdo? Esto me va a dar 1, 2, 3.25. Es mayor a 0, cumple. La tercera prueba. La tercera prueba dice que P de menos 1 debe ser mayor a 0 si n es par. En este caso es par. Entonces, P de menos 1 debe ser mayor a 0, n par. ¿Cómo lo hacemos esto? P de menos 1 es igual a menos 1 al cuadrado más menos 1 más 1.25. Estos dos se van. Esto es 1.25. Es mayor a 0, cumple. 4 no es necesario porque no hemos llegado a calcular B sub n. Solo hemos necesitado un renglón. Entonces acá claramente nos dice que hay una condición que no se cumple. Si bien el criterio podría no decidir, pero podemos indicar que es un sistema inestable. Seguramente muchos estaremos tentados de decir, pero si G de Z, que es este de acá, es estable, está dentro del círculo unitario. Sin embargo, no olvidemos que eso simplemente es enlazo abierto, o sea, de G de Z. Acá lo estamos retroalimentando y al hacer la retroalimentación lo que se logra es mover los polos. Entonces, seguramente se ha desplazado fuera del círculo unitario y se ha tornado inestable. Bien. Entonces, ahora esa es la primera, aquí en el A, el sistema es inestable. Mejor de esta forma. El sistema no es estable. O el criterio no define. Acá dice prueba de estabilidad. O sea, no quiere decir que no se cumple todas las condiciones, el sistema es inestable. Se cumple todas las condiciones, el sistema es estable. No, da las condiciones para que el sistema sea estable. Si no se cumplen estas condiciones, podría no ser estable o podría ser críticamente estable. Eso habría que verlo. Hay que analizarlo, pero si todas las condiciones se cumplen, estamos seguros de que el sistema sea estable. Entonces, bajo ese concepto, podemos responder la pregunta B. Es decir, debemos tácitamente hacer cumplir estas condiciones para que el sistema sea estable. Entonces, para que el sistema sea estable, se deben cumplir todas las condiciones. Esto quiere decir que voy a tener que armar que esta ganancia
g de z más. ¿No es cierto? Entonces la función de transferencia de todo el sistema va a ser k g de z 1 más k g de z. Y el polinomio característico va a ser 1 más k g de z. Reemplazando la función de transferencia de g de z, que es de enlazo abierto, se ha dado eso, se ha dado enlazo abierto, pero estamos ahora en lazo cerrado. Por lo tanto, va a ser p de z es igual 1 más k sobre z al cuadrado más z más 0.25. ¿No? Z cuadrado, lo único que añadimos acá es el k. Entonces, esto obviamente va a ser igual a 0. Por tanto, p de z va a ser z cuadrado más z más 0.25 más k igual a 0. Muy bien. Ahora, obviamente, 2n menos 3 sale 2 por 2 menos 3 vale 1. Es un reglón, no se cambia nada de eso. Un reglón, tenemos z0, z1, z2. Y acá vamos a poner a sub 2, a sub 1, a sub 0. Esto es z0, z1, z2. Este es a sub 0, z2, más a sub 1, z, más a sub 2. Entonces, a sub 2, vamos a ver, sería k más 0.25, ¿no es cierto? Ese es a sub 2. Entonces, acá sería k más 0.25. Acá sería 1, acá sería 1. Ese es el reglón. Acá pondremos, por si acaso, a sub 0, 1, a sub 1, 1, a sub 2, k más 0.25. Vayamos a la prueba rápidamente. La primera prueba dice que a sub 2 debe ser menor a sub 0. Entonces, debe ser menor a sub 0. Eso implica que esto, k más 0.25, debe ser menor a 1. Entonces, ¿qué valores hacen que sea menor a 1? Entonces, igualando, k más 0.25 igual a 1 para resolver esta inecuación, sería k igual a 0. Pondremos nomás. 1 menos 0.25, esto sería 0.75. La segunda condición ya habíamos visto, P de 1 mayor a 0. Esto sería nuestro polinomio. 1 al cuadrado más 1 más k más 0.25. Este sería 1, 2, 2k más 2.25. Este debe ser mayor a 0. Entonces acá k debe ser mayor a menos 2.25. La tercera prueba es p de menos 1 debe ser mayor a 0. Esto es igual a 1 menos 1 más k más 0.25, debe ser mayor a 0. Estos se van a simplificar, entonces k debe ser mayor a menos 0.25. Tenemos tres valores de k. ¿Cuál será la solución? Para ello, en inecuaciones, lo que hacemos es poner 0 acá, 0, 0, 0, 0.75
es este de acá. Como tiene que ser menor, entonces si vamos a poner el 0, 0,25 es menor a 1, sí, entonces la solución está por acá. Todo esto es solución en 0,75. K debe ser mayor a menos 2,25. Debe estar por acá, menos 2,25 y el 0,25 está acá, menos 0,25. Debe ser mayor. Entonces, la solución está por allá. Debe ser mayor a 0,25. Entonces, la solución está por allá. Las tres soluciones son correctas si es que vamos a tener, obviamente es un sistema causal, por eso de 0 para arriba. Esa es la solución. Entonces, acá decimos que K es mayor a 0 estrictamente. Con el 0 lo que vamos a lograr es bloquear al sistema. O sea, si uno pone 0 acá, no hay señal que vaya a entrar al sistema, por lo tanto lo detenemos. Debe ser menor a 0,75. ¿De acuerdo? Ese debería ser el rango. Para justificar o para verificar esto, lástima que vamos a ir a Simulink y vamos a introducir todos estos datos. Es decir, en este caso, el sistema va a ser 0,75, va a ser críticamente estable porque no dice que contiene el 0,75, sino es menor. 1 sobre z al cuadrado más z más 0,25. Menos más. Vayamos ya levantado. Vayamos a ver un criterio Curie. Esto es 1, estamos introduciendo esta función de transferencia. En el denominador va a ser 1, 1, 0,25. Tiempo de muestreo, pondremos 1. Esta ganancia inicialmente, habíamos dicho, para la parte 1, tiempo de muestreo, esto tenemos que siempre colocar 1. Acá ya está 1. Acá 1. Luego, bueno. Bueno, con la ganancia 1, habíamos visto que el sistema era inestable. O sea, en realidad no definía el criterio, pero obviamente podemos suponer que era inestable. Y esto es lo que nos está entregando. Entonces vamos a tomar esta muestra. Ustedes lo pueden expandir, lo pueden manipular, teniendo su hydro. Bueno, ahora vayamos al 0,75. 75. Como verán, es oscilaciones sostenidas, por lo cual podemos concluir que es un sistema críticamente estable. O sea,
eso se va a mantener en forma indefinida. Críticamente estable. Luego vayamos a ver menores a 0,75, digamos 0,5. El sistema tendría que ser estable. Ahí está, tiene un error en estado estacionario, es evidente, pero como vemos está tendiendo a un valor constante, por lo tanto es un sistema estable. Después vamos a corregir este error en estado estacionario porque queremos que la planta o el sistema vaya a la señal de referencia que es esta de acá, es decir, debería ir aquí al 1. Eso después lo vamos a ver. Por el momento estamos viendo la estabilidad del sistema y cómo estabilizar dicho sistema. Bueno, ahí pondremos las leyendas. Este es K igual 1 inestable. K igual 0.75 críticamente estable. K igual 0.5 estable. Entonces el criterio de Joule nos determina este rango que nos está dando, que desde 0 o mayor a 0, por supuesto, y menor a 0.75 el sistema es estable. ¿De acuerdo? Bueno, eso sería todo por esta tarde. Nos veríamos la siguiente semana. Previamente les voy a compartir esta pizarra. Bueno, ya está en la pizarra. Experimenten, por favor, dense algunas otras funciones. La siguiente clase va a ser un poquito más amplio esto, ¿cierto? De tal manera que podamos tener más reglones y luego vamos a poner una función de transferencia en la parte de la retroalimentación, o sea, un sistema que no tenga retroalimentación unitaria. Vamos a analizar aquello y con eso creo que vamos a tener un buen panorama como para calcular la ganancia que haga que el sistema sea estable. Bueno, ha sido un placer tenerlos. Nos veríamos la siguiente semana. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Que les Así vaya que bien. hasta luego.